continuar con lo de las clases de climatología, vamos a checar lo que es el tema de pruebas de exploración vestibulares. De inicio vamos a checar de manera general lo que es tanto un poco recordatorio sobre la fisiología del oído interno y ¿Sí? posteriormente veremos lo que es el sistema vestibular. Ya más adelante, checaremos o veremos lo que son la exploración como tal y bueno, todos los maniobras, los estudios que se realizan. Este, Bueno, de manera Ay, no. general, tenemos que el oído interno, como recordaremos, aunque es a nivel de la cóclea, se van a convertir las señales acústicas. Y como tal, esta energía mecánica, mediante impulsos eléctricos, van a ser interpretados, que es a nivel del sistema nervioso central. También otras situación del oído interno, que también si recordarán, se va a describir tres periodos, lo que es el primer periodo, lo que es el fundamental en cuanto a la mecánica coclear, y bueno, aquí es donde se va a ver involucrado lo que son los movimientos de los líquidos y las membranas como tal. En un segundo periodo, lo que es la micromecánica coclear, en donde ya se va a ver involucrado lo que es el órgano de Corti, y un tercer periodo en lo que se va a producir una transducción o transformación como tal de esta energía mecánica en lo que es, en lo que es energía bioeléctrica. Bueno, también, digo, esto es importante y como vamos a ver más adelante, justo con la complejidad del sistema vestibular, en qué nos va a ayudar, sobre todo, igual cuando revisemos lo que son en cuanto a exploración y también para diferenciar lo que son algunas patologías. Bueno, y en general, para que el oído interno pueda generar un potencial de acción, es por el ejercicio diferencial de potencial en lo que es endolinfa y perilinfa, como también hemos revisado anteriormente. Y bueno, en lo que es a nivel de la estrella vascular, y se va a mantener el nivel electrolítico de la endolinfa como tal, y acá lo que son los iones de la rampa media. Bueno, aquí tenemos una imagen ilustrativa, lo que para recordar las segmentos de lo que es el oído, tanto del oído externo, oído medio y los componentes del oído interno. También hay que tomar en cuenta y recordar que en cuanto al órgano de Corti, va a estar, vamos a tener lo que son las células ciliadas, que es principalmente su elemento principal, en donde el 90% de estas fibras aferentes hacen sinapsis con ellas. Van a recibir como tal información física, como una vibración, y las van a transformar en impulsos eléctricos que se van a enviar a las áreas corticales. Les digo, o sea, vamos a tomar desde un principio todavía esto como un pequeño repaso y más adelante vamos a explicar con más detalle por qué también es importante retomarlo. Y bueno, también para recordar, tenemos que las ciliadas externas reciben como tal los estímulos muy sutiles y están relacionados a lo que es la discriminación y análisis de lo, digamos, de lo que es el sonido, un poco más, de sonidos más finos. En cuanto a la vía auditiva, vamos a tener que empezar lo que el ganglio espiral de Corti, como ya también ahorita analizamos, va a llegar a lo que es a nivel de los núcleos cerebrales, específicamente lo que son los bulbos protuberanciales a nivel ventral y dorsal, y lo que es el núcleo geniculado medial del tálamo. Posteriormente también vamos a tener lo que es el complejo libar superior, lo que es a nivel ionístico lateral, el tubérculo cuadrigemino superior y finalmente lo que es la corteza cerebral. De igual forma, aquí tenemos una imagen ilustrativa para recordar dónde están estos segmentos. Y ya digo, más cómo es todo esto está relacionado e interconectado a lo que es el sistema vestibular. Como tal, en el sistema vestibular, que como vimos empieza desde el oído interno, va a estar encargado de mantener tanto el equilibrio, la postura, coordinar los movimientos del cuerpo y la cabeza y sobre todo fijar la mirada en el espacio. Igual vamos a ver más adelante cómo estos tres elementos son fundamentales para todo este sistema y, como les vengo repitiendo, cómo también nos va a ayudar más adelante en cuanto a tanto la historia clínica, como tal, el interrogatorio clínico y sobre todo la exploración física. Tenemos también que el sentido del equilibrio en condiciones normales, bueno, aquí se describe que no produce una sensación de un normativo, sino que va a depender de sistemas para funcionar correctamente.
En este caso, lo que es el sistema visual, el sistema somatosensitivo o proprioceptivo, que también se describe en algunas literaturas, y lo que es como tal el sistema vestibular. Esto está formado por mecanoreceptores, en donde las funciones, o digamos que algunas de las funciones principales, objetivos principales de esto, va a ser recoger lo que es información sobre las relaciones lineales y angulares, que también más adelante vamos a escribir con detalle cómo es esto. Respuestas para mantener lo que es la postura, brindar lo que es la estabilidad de la visión durante la marcha, también informar sobre la posición de la cabeza respecto a la gravedad, el desplazamiento en el espacio y estabilizar la cabeza durante los movimientos corporales. Que esto, igual, si hay alguna alteración, una afección en cualquiera de estos tres, digamos, en este conjunto bueno, en cuanto a lo que es el sistema vestibular, si hay alguna alteración en esta, pues se va a ver reflejado. Digo, va a ser como que muy, muy específico, pero nos va a orientar, nos va a ayudar en caso de sospechar alguna patología. A ver, Bueno, sí, doctor. aquí. Es que no podía aquí activar. Ok. Em, ¿Regresas a la primera? Tres cosas. No, a la... Bueno, Del sistema pasamos vestibular. esta, pasamos esta, pasamos esta y esta. Ok, hasta ahí. La, la clase realmente inicia con esta diapositiva. ¿Por qué se supone que ya vimos parte Era de como la un... anatomía y la Ujú, fisiología? De todas sí. maneras, ya, esto es más que nada una enseñanza para poder presentar o hacer tus presentaciones, y eso va para todos, para enfocarse en un determinado y específicamente en un tema. Nunca está de más, lo sé, pero ya no podemos regresarnos, ya no es pregrado. Entonces, tratar de clasificar y realmente, bueno, pues así como me lo preguntaste y yo te dije, sí, adelante, con un poco de anatomía, pero en realidad aquí es donde empieza la clase. Ujú. Pues sí. Aquí es donde empieza. Y esta diapositiva está muy bien planteada, está muy bien organizada, tiene un mensaje concreto y es algo que todos ustedes deben, pero aprendérselo de memoria y les va a servir para toda la vida. Esta parte de la teoría del sistema vestibular que tú planteaste en esta diapositiva. Segundo, la diapositiva no debe de sobrecargarse como las primeras que pasas. Haz de Sí, cuenta que no las hiciste. Es demasiada información. Y esa no sé cómo llamarlo, pero poco práctica, porque una diapositiva nunca se debe leer. Ustedes ya están en posgrado. A mí no me agrada que se lean, que se vengan a leer las diapositivas. Me gusta que sean exposiciones con análisis, que se comprendan y que el mensaje pueda transmitirse muy al nivel de ustedes que ya es de posgrado. Y tercero, Edson, ¿es la primera vez que estás dando un tema conmigo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, es la primera Ok, vez. ok. Tuve la impresión como que el primer tema, los primeros temas tú los habías dado, pero no. Sí, Ok, no, no, y no. por último, es muy importante la dicción. O hablas más despacio Disculpa. o hablas un poco más claro, Sí, ¿ok? Porque se comprende poco tu dicción. Entonces, llega un momento en que no es, yo tengo audición normal, pero bueno, ya tengo mi edad para las frecuencias agudas, no tengo hipoacusia, no tengo mala discriminación fonémica, pero una persona en una etapa intermedia de la vida con audición normal, poco te van a comprender para cuando tú des una plática virtual. Y una persona con hipoacusia
menos. Entonces, o practicas eso y ahorita te vas un poquito más despacio, con más claridad y con más aumento, aumenta un poco más el volumen de tu voz. ¿Ok? Sí, doctor. Una Entonces, disculpa. adelante, vamos con la segunda. Igual, una disculpa, porque como la verdad aquí donde vivo, pues luego hay mucho ruido, no he encontrado otro lugar más, más silencioso. Pero a ver, voy a sacar un poco más el micrófono. Bueno, Y de hecho no se escucha un ruido de fondo, o sea, yo creo que esa parte está bien. Nada ok, más que tiene que ver con la forma, con la forma en cómo estás dando el mensaje. ¿Ok? Entonces vale, vamos, sí, sí, retomamos otra vez. Menos rápida y un poquito de mayor claridad y volumen. sí. Eh, ¿Ok? bueno, retomando desde aquí, doctor, disculpe. Sí, Ok, así es. bueno, eh, le- bueno, el sistema vestibular, eh, como el señor mencionado, bueno, está situado en lo que es en el oído interno. Y como tal, nos describe en la literatura que va a estar encargado de mantener tanto el equilibrio y la postura, que van a ser unos elementos fundamentales precisamente para, digo, como tal de encargado de este sistema y que nos va a servir más adelante para lo que es en cuanto a exploración física y las maniobras que también vamos a describir. Y van a ser tanto lo de la postura, coordinación de movimientos del cuerpo y la cabeza y fijar la mirada en el espacio. También se menciona que en condiciones normales no produce una sensación de normoequilibrio. O sea, nosotros inconscientemente, pues, como sabemos, vamos, deambulamos, caminamos, nuestro cuerpo reacciona en caso de algún desequilibrio improvisto y va a depender también de varios sistemas que, pues, para que funcione correctamente, digo, también se va a estar descrito lo que es el sistema visual, el sistema somatosensitivo o también mencionado como propioceptivo y lo que es el sistema vestibular como tal. Y bueno, esto va a estar formado por mecanorreceptores que dentro de sus funciones o de sus principales objetivos va a ser recoger información sobre aceleraciones lineales y angulares, las respuestas para mantener como tal una postura, brindar estabilidad a la visión durante la marcha, informar sobre la posición de la cabeza respecto a la gravedad, también informar sobre el desplazamiento en el espacio, que como tal es nuestra orientación en el espacio a la hora de que nosotros caminamos, deambulamos, y como tal también estabilizar la cabeza durante los movimientos corporales. O sea, todos estos, digamos, funciones son, o sea, todo esto va a estar determinado por el sistema vestibular. Y digo, más adelante también van a se escriben algunas alteraciones que si se ve afectado alguna de estos tres componentes, pues sí va a causar alguna normalidad en cuanto a la persona que lo padece. Bueno, continuando, tenemos que la información captada por los órganos sensoriales es procesado como tal en los núcleos vestibulares, en donde, bueno, aquí en la imagen, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos lo que son desde ahí, bueno, van a ser lo que son toda la información captada enviados hacia la corteza y va a ser o va a pasar mediante una serie también de componentes fundamentales. Entre ellas tenemos lo que es a nivel del tálamo, que se describe que esta va a estar bueno, va a actuar como tal en el desplazamiento, en la posición en el espacio y la verticalidad. En cuanto a la verticalidad, también lo vamos a ver, lo vamos a describir un poquito más adelante. Tiene que ver digamos, el eje en cuanto respecto a la gravedad del individuo en condiciones normales. También vamos a tener lo que son los núcleos oculomotores, que van a estabilizar lo que es la visión cuando se producen movimientos corporales y cefálicos. Y lo que es a nivel de cerebelo y núcleos vestibulares contralaterales, que como tal van a regular el funcionamiento de todo también del sistema vestibular. Y todo esto, digo,
es un recorrido que obviamente toda la información que se procesa, que llega a lo que es el proceso cerebral, pues es cuestión de pues, un periodo de tiempo muy, muy, muy rápido. Y todo esto va a llegar a lo que es anterior a la médula, enlace anterior a la médula espinal, en donde ya aquí vamos a ver que como tal va a ser el control de la postura, va a regular lo que es el tono muscular, también nos va a permitir que que durante la marcha sea, como tal, que lo describe, una marcha armónica, una marcha, digamos, la emulación normal que conocemos, para evitar precisamente las caídas y estabilizar la cabeza mientras nos desplazamos. Digo, todo esto es en función en cuanto a un individuo normal. Va a haber ciertos, patologías, por ejemplo, no sé si algún trastorno de la marcha, alguna alteración a nivel, de alguno de esos componentes, pues obviamente alguna de estas situaciones se va a ver alterado, va a haber alguna anormalidad, que de hecho también algunas, te digo, como les mencionaba, más adelante lo que son algunas maniobras van a ser un poco más específicas y nos va a ayudar a comprender también un poquito mejor cuando sospechemos alguna anormalidad en el paciente que lo vamos a observar. Bueno, también tenemos que el sistema vestibular es una red, como ya mencionamos, sensoriomotora que participa en funciones perceptivas, las oculomotoras y las posturales. Y más adelante, y como siempre estamos mencionando, son los tres componentes importantes. En cuanto a la función perceptiva, bueno, va a permitir orientarnos en el espacio. La función oculomotora, como también mencionamos, va a ser lo que la controla en la coordinación entre los movimientos de la cabeza, el cuerpo, con el fin de mantener los objetivos visuales en la fobia, que como sabemos, la fobia es una de las principales partes de lo que es como tal del sistema visual, vamos a tener lo que es la mejor visión. Y la función de lo que es la control postural permite el desplazamiento, realizando correcciones necesarias en cuanto al tono, el nivel de la contracción muscular, en cuanto a la angulación armónica y evitar caídas. Cada una de estas funciones, o sea, de estos componentes, se cumple por diferentes vías que van a recorrer todo el sistema nervioso central, como también ahorita ya mencionamos. Y bueno, en ocasiones se pueden ver afectadas y bueno, van a ocasionar diferentes manifestaciones clínicas. Digo, si se dan cuenta, en este aspecto sí es como que muy, en lo que bueno, al menos la bibliografía en lo que es en el libro de Carmona, sí hace mucho énfasis en esos tres componentes, lo que es la función perceptiva, oculomotora y lo que es la función del control postural. Bueno, entrando todavía al sistema vestibular, ya siendo un poco más específicos, también tenemos los que son, o que son también parte fundamental de estos sistemas, son las conexiones vestibuloespinales. Como tal, bueno, van a participar varias vías o conexiones fundamentales, en donde van a estar los vestibuloespinales como tal, como son los mediales y laterales, y los reticuloespinales. De hecho, aquí, bueno, tenemos aquí una pequeña imagen representativa de todo cómo va desde la corteza cerebral, lo que es también lo que es el tronco encefálico y el recorrido de estas vías. Bueno, van a actuar lo que es al anterior de la médula espinal, lo que va a modificar el tono muscular, la postura como tal, y tanto también la cabeza en el cuerpo a través de los reflejos vestibuloespinales y vestibucólicos. Aquí es importante también recalcar la participación de ciertas neuronas. En este caso, como se describe, tenemos lo que son las neuronas motoras, tanto en las superiores y en las inferiores. Como recordaremos, bueno, las neuronas motoras superiores pues, van a estar ubicadas en lo que es a nivel de corteza cerebral y lo que son en los núcleos de los pares craneales. Y como tal, bueno, como también recordaremos, sus acciones van a estar conectados a lo que son estructuras como son los músculos, inervados por estos mismos pares craneales a nivel de médula espinal y bueno, en las mismas vías que van desde el tallo encefálico a la médula. Y como tal, también tenemos lo que son las neuronas motoras inferiores, que también tienen una participación importante en estas conexiones
Y bueno, recordando que se van a ubicar también lo que es en la médula espinal. Y bueno, vamos a tener los dos tipos, que son las alfa y la gamma, que como tal van in rango, es un receptor que se encuentra en lo que es en el uso neuromuscular. Digo, ese nivel, a esos grandes rasgos, digo, tomando en cuenta que sí es cierto, sí hay cierta información que traté de resumir, pero sí, sí, algunas pues está como que muy cargado. Pero a grandes Dime, rasgos, ¿cuáles son los cuatro, cómo se llaman entonces los cuatro núcleos vestibulares? ¿Qué nombres tienen? Menciónalos. Los los, cuatro núcleos vestibulares que se encuentran en el tallo cerebral, a donde llega toda la información eh, vestibular. ¿Cuáles son los núcleos vestibulares? eh, los núcleos vestibulares bueno, está el núcleo vestibular lateral, ¿O que, de? bueno, o ¿Qué otro nombre reciben? el núcleo vestibular lateral o el núcleo de Deiters. Ajá. ¿Cuáles son los demás? El otro núcleo, si no recuerdo, es el núcleo ventricular superior, Ventricular. que, que diga vestibular, perdón. Es el núcleo vestibular superior, que también es conocido como el núcleo de, bueno, tiene un nombre raro, Betshu, algo así. Está el núcleo Vestibular. vestibular, ajá, Ve, el núcleo vestibular lateral, el inferior y como tal el núcleo vestibular medial o el de Schalf. Schwalbe. ¿Y el otro? De el núcleo vestibular inferior o de roller, me parece que también lo describen. Bueno, el otro nombre con el que aparece. Ajá. Bueno, a ver, Magnolia Abigail Reyes, si está aquí en la clase, dime cuáles son los núcleos vestibulares, los nombres propios de los cuatro núcleos vestibulares. Perdón, doctora, se me trabó la señal. ¿Cuál fue la pregunta? Ajá, ¿cuáles son los núcleos vestibulares que se encuentran en el tallo cerebral? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Em, el superior, el inferior, el medial y el lateral. ¿Cómo se llaman? Son cuatro núcleos y qué otros El nombres superior, reciben. el núcleo Ajá, superior es de Bechtere, Stereo, Bechtereu. el Ajá, lateral ¿qué es de más? Deiters, ajá, Bechtere. El lateral es de Deiters, el inferior es de Roller y el medial es de Schwalbe. Schwalbe. Ok. A ver, ¿quién dice algo diferente? Gracias, doctor. A ver, si está correcto. Fernando Medina, mencióname los cuatro núcleos con sus nombres propios. A ver, ¿qué pasó? ¿No está, Fernando? Juan David, Buenas tardes, doctora. buenas tardes. Adelante.
Yo también tengo la información de que el lateral es el de Daters, el superior el de Mm, Bechdel, perdón, el medio de Schwalbe y el inferior de Roller. Yo también encontré esa bueno, información así. bueno. Dime cómo están dispuestos en el tallo cerebral. ¿Cuántos núcleos hay de cada lado? Mm, bueno, en tallo cerebral, mm, a ver, tengo aquí. A ver qué pasó. No, en lo que es a nivel de tallo cerebral, bueno, es que específicamente no chequé bien, eh, o sea, cómo están específicamente ¿No te da ubicados. pena, Juan David, decir que no lo chequé bien, que no lo, más que nada, es decir, no lo estudié, cuando tu única responsabilidad es esa para entrar a la clase? Ujú. Entonces, pues así no tiene caso. ¿Cuántos núcleos vestibulares hay de cada lado? Jessica Ramírez. Buenas tardes, doctora. Pues Buenas tardes. hay que tener en cuenta que son cuatro, entonces hay uno de cada uno, que en total sería pues cuatro de un lado y cuatro del otro. Así es. Ok. Cada, hay bibliografías que nombran a estos núcleos con nombre propio. Y finalmente, o sea, no todo esperen a que se lo den los compañeros a los que les toca el tema, sino que es la obligación de todos estudiarlo, porque si no, pues aprende el que está dando el tema. Y ese no es el objetivo de la clase. El objetivo es que todos comprendan cómo está organizado el sistema del equilibrio para que ustedes se puedan formar bien como médicos especialistas. Si no, el conocimiento es mediocre. Y eso es responsabilidad de cada quien. Ok, adelante, doctor. Aquí nada más te faltaría agregar, no sé qué traigas en la próxima diapositiva, pero creo que aquí nada más estás mencionando en el tercer párrafo, nada más El núcleo de lateral, sí. ajá, en la otra que traes, En la otra, bueno, como tal, está escrito lo que son las conexiones vestibuloespinales. que Bueno, en es el este caso, medial, o sea, lo separaste, ¿no? sí, Y te vas a ir esto- núcleo por núcleo. sí, es núcleo por núcleo donde bueno, al menos en la literatura donde lo consulté, sí vienen separados. Sí menciona los otros núcleos, pero sí como que a veces, como que en maneras muy puntuales, o sea, no lo describe así como tal. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El núcleo de Detres, en otro menciona lo que son los núcleos vestibuloespinales, etcétera. Pero sí, sí los O sea, menciona. aquí el haz vestíbulo espinal medial, Ujú. ¿de dónde a dónde va? Ah, bueno, en la siguiente diapositiva tengo aquí un esquema en donde se describen tanto el núcleo vestibular superior, en lo que es a nivel, el núcleo lateral, el núcleo medial, el núcleo inferior, y sus recorridos tanto del haz vestibuloespinal lateral y el vestibuloespinal medial, en lo que es a nivel que es el tronco encefálico. Entonces es como un Ajá, por esquema eso, más, pero la pregunta es concreta, o sea, es algo que tú debes dominar. El haz vestíbulo espinal medial, ¿de dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va y qué información lleva? ok,
en cuanto... mm, mm, bueno, como tal en las vestíbulos cerebral, pues No, son... vestíbulo espinal. Dilo bien, vestíbulo espinal medial. ¿De dónde a dónde va? Ahí tienes una parte en tu diapositiva. A ver, ¿quién dice de dónde a dónde va el haz vestíbulo espinal y qué información lleva? A ver, Nayeli. Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas El haz tardes. vestibular espinal medial nace principalmente del núcleo vestibular medial o el núcleo de Schwalbe. Participa también aquí el núcleo vestibular superior y sus fibras son tanto ipsi como contralaterales. Este haz solo va a descender hasta la médula cervical y alcanza algunos segmentos torácicos y su función principal pues es regular la posición de la cabeza en función como a los estímulos que vienen de los receptores laberínticos. A ver, específicamente entonces, porque yo me distraje aquí ahorita. ¿De dónde a dónde va? Pásame la segunda diapositiva, doctor. El núcleo vestibular medial Ujú. Las que vienen, te desciende atrasaste. solo hasta la... Escuché que dijiste que, a ver, pásame la otra, doctor. Sí. No, la que sigue. La que sigue. Esa. A ver, doctora, entonces el haz vestíbulo espinal medial, otra vez, va de nuevo. Específicamente, anatómicamente, ¿de dónde a dónde va? Van a ser desde el núcleo vestibular medial y sus fibras Ajá. van a descender solo hasta la médula cervical, alcanzan algunos segmentos torácicos. Ujú. ¿Y qué más? Pues justo como dice la diapositiva, que va a tener sus fibras tanto ipsilaterales y contralaterales, y pues su principal función es el de regular la posición de la cabeza en respuesta a los estímulos que se den en los receptores laberínticos. Ujú. Entonces, ¿de dónde a dónde va? O sea, decir, es que no entiende esa doctora porque ya se lo dije. Va de nuevo la No, la que pregunta. no entiende soy yo, doctora, perdón. Pues, a ver, ¿de dónde a dónde A ver. va el haz vestíbulo espinal medial? Va de nuevo, ¿de dónde a dónde va? Es decir, ¿de qué órgano a qué órgano va? Me dicen, ¿de al núcleo o nace del núcleo vestibular medial? Es el núcleo de Schwalbe, que está en tallo cerebral. Ajá. ¿Y de ahí hacia dónde va? ¿Perdón? Desciende hacia la médula cervical. Ok. ¿Y qué más? ¿Quién controla esa parte? ¿De dónde va a llevar la información? ¿A dónde pasa recogiendo información para que llegue finalmente, regrese finalmente al núcleo vestibular? Hay una parte importante que ustedes no han mencionado. ¿Dónde se analiza? ¿Dónde se lleva a cabo esa discriminación, por decirlo así, ese procesamiento de que la En el cabeza se tracto está vestibular moviendo? espinal lateral. No, pues es que ya eso es donde nace. Ahí es donde termina el control neurológico en el tallo cerebral. Es el único sitio anatómico, o sea, cerebelo y médula espinal. Médula espinal y cerebelo con núcleo vestibular.
de Schwalbe. ¿Eso es todo? ¿Esos son las únicas fibras que participan? Estoy preguntando. A ver, doctor. Cierto. A ver, Pues sí, bueno, como doctora, perdón. dime. No, sí, de hecho, digo, algunas, biografías, pero comentaba así de que nace desde, ¿cómo se llama? Bueno, y que pasan lo que son los fascículos, bueno, en cuanto a su recorrido, que como tal, pues lo que se origina de lo que es el núcleo vestibular medio, y hace como un recorrido en donde se divide y pasa de manera bilateral lo que es a nivel etéreo cerebral, y lo hace a través de lo que es vía del fascículo longitudinal medial, y es donde llega al anterior de la médula espinal. Y O sea, todo eso específicamente, está bien. Ajá, dime. ¿Y específicamente qué? bueno, ya a nivel lo que es cuando llega a lo que es médula espinal, igual había encontrado o había leído que a nivel de columna, pues llega específicamente a lo que es a nivel de vértebras torácicas, que es lo que Ok, también a se ver, comentó. doctora Yali y Joana. A ver, lee por favor el cuarto, iniciando el cuarto párrafo de esta diapositiva que tenemos enfrente. Léelo en voz alta. La falla en uno de los haces vestibuloespinal es una desviación del cuerpo hacia el lado lesionado. Se manifiesta en ambos lados del cuerpo. Se produce en la recepción de la información a nivel del nervio vestibular o en los núcleos vestibulares o en solo un hemicuerpo, si lo que se lesiona son el cerebelo o los haces descendentes efectores, el haz vestíbulo-espinal. A ver, entonces, ¿qué nos falta aquí, doctora? ¿Ya lo analizaste? Es básicamente inicia, como lo comenta, desde el nervio vestibular, que es ¿En donde dónde está el la nervio información, vestibular? Pues y ya de ahí. ahí se va a los núcleos, al cerebelo, y es en lo que se forma el haz vestíbulo-espinal Pues lateral. eso es lo que yo quería que entendieran y se comprendieran, doctores. Y doctor Edson, ¿qué pasó? ¿Sí tenías claro ese concepto? Sí, Su nombre lo dice, haz vestíbulo espinal medial. Hay haces espino-vestibulares. El fascículo longitudinal medio es el rey, por decirlo así, es el que lleva mucha información del tálamo, de la médula espinal, del sistema vestibular, del cerebelo, del hipotálamo, de muchos lados. Es el fascículo longitudinal medio. Pero los haces que nacen y que llegan a los núcleos vestibulares son específicos, llevan una información específica, pero así como dice, la recepción de la información, ¿dónde se detecta? Pues en la parte periférica del sistema vestibular, desde el nervio vestibular. El nervio vestibular no habíamos quedado que sale de qué canal anatómicamente. ¿De qué canal? ¿Dónde hacen su primera sinapsis? El nervio vestibular. A ver, ¿quién se acuerda? Quien se acuerde, le doy un punto sobre un examen que hagamos. ¿Dónde hace su primera sinapsis? El nervio vestibular. ¿En el ganglio qué y en el conducto qué? A ver, díganme, ¿quién dice? ¿Dónde hace su primera sinapsis? El nervio vestibular. Eso ya lo vimos, doctores.
ya nos detuvimos varios días en la anatomía vestibular. Al menos, ¿cómo se llama ese ganglio, Joana? En el oído interno tiene un nombre, en la parte auditiva tiene un nombre y en la parte vestibular tiene otro. Que son dos laberintos completamente diferentes. Dime. ¿Es en el ganglio espiral de Corti o el conducto de Rosenthal? Esa es la parte auditiva. Ajá. Pero estamos en la parte vestibular, Joana. Lo que tú estás diciendo es de la parte auditiva, del nervio auditivo. Acuérdate que el octavo par tiene dos ramas, la rama auditiva y la rama vestibular. Lo que dijiste es correcto, pero para la rama auditiva que van a los núcleos cocleares, ese es otro rollo. Te llevan la información auditiva. Ahorita estamos en el laberinto posterior. ¿Cómo se llama ese ganglio y cómo se llama ese conducto donde hace su primera sinapsis? El nervio vestibular, que sale de las fibras que salen de las células ciliadas del sistema vestibular y que te llevan la información de la recepción de la cabeza. ¿Dónde está situada la cabeza? Es decir, si mueves la cabeza a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Toda esa información la recogen y se la llevan a un ganglio que está ¿dónde? Y de allí Es el Scarpa, ¿no? El ganglio de Scarpa, es correcto. Y de allí salen por el conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Meato acústico interno. ¿Meato acústico interno? No, porque eso ya es más adelante. Es antes del conducto auditivo interno. Salen por un conducto que se llama conducto ¿qué? En la parte auditiva se llama conducto de Rosenthal y en la parte vestibular, ¿conducto qué? Que por su forma anatómica recibe el nombre de conducto espiral. En el ganglio de la parte auditiva se llama ganglio espiral y conducto de Rosenthal. Aquí se llama ganglio de Scarpa y conducto espiral. Y de ahí salen y se va hacia el conducto auditivo interno. ¿En qué orificio pasa? ¿Arriba o abajo? El nervio vestibular. El nervio vestibular, doctores, ¿cuántas ramas tiene? Acuérdense que el conducto auditivo interno tiene cuatro conductitos adentro, divididos por la barra de ¿quién? La barra D es un nombre propio, que se los pregunté varias veces. ¿La barra de quién? La barra de Bill, doctora. La barra de Bean, es correcto. Y entonces, el nervio vestibular tiene ¿cuántas ramas? El vestibular. 4. Tiene 2 ramas. Dos, doctora. 2, porque en el otro orificio va el nervio auditivo y el otro va el nervio Coclear. facial. Perdón, bueno, sí, de la cuadrante, sí. Facial. Y las 2 ramas del nervio vestibular, ¿cuáles son? Superior e inferior. Es correcto. Ok, y entonces del conducto auditivo interno, que está en el ángulo pontocerebeloso, viajan hacia los núcleos vestibulares, llevando toda esta información y hacen toda una serie también de sinapsis, que ya el doctor, o sea, ya medio lo comentó y puso su dibujo, y ya de allí salen hacia la médula espinal, recogiendo también información. ¿Por qué? Porque en la columna cervical también hay sensores de los movimientos de la cabeza, o sea, o de la posición de la cabeza en el espacio.
Por eso muchas veces algunos traumatólogos, cuando se les dice el paciente tiene un vértigo cervical, antes se llamaba vértigo cervical, ahora ya no se llama así. Sobre todo los accidentes automovilísticos que tienen varios mecanismos por colisión frontal, por colisión lateral, por colisión por la parte trasera, por alcance, por volcaduras. Muchos pacientes tienen como secuela un vértigo, ya sea vértigo postural o un vértigo que no es postural. Porque entonces muchas veces decimos, el paciente tiene cervicalgia, el paciente tuvo un síndrome de latigazo cervical porque usó collarín 2, 3 semanas, porque hubo una volcadura. Y dice el traumatólogo, porque me ha tocado, es que el problema es esto, las cervicalgias no dan vértigo. El problema, no tiene un vértigo que nos toque a nosotros. El problema, esto que tiene, no da vértigo. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera cómo está la fisiología de la columna cervical. Por supuesto que un cuello muy contracturado te va a dar inestabilidad, que no es vértigo. Ya lo vamos a ver cuál es la diferencia entre inestabilidad y vértigo. ¿Por qué? Porque la información que mandan al sistema vestibular, a los núcleos vestibulares, es desorganizada. Entonces, si conocen toda esta fisiología, recuerden, es la base para poder identificar y tratar los padecimientos. Ok. Regrésate al anterior, doctor. Sí, permítame. Ajá, la anterior. Ok. Acá, por ejemplo, dice, el lazo vestíbulo espinal lateral, o sea, sus fibras ascienden incorporándose al cordón anterior de la médula espinal a lo largo de toda la longitud medular. Y de todas las interneuronas para modular el tono muscular de los miembros inferiores. Obviamente, o sea, ejercen, dicen, pues la actividad antigravitatoria. Se controla musculatura extensora del tronco, o sea, es súper importante. El lateral del control postural, el medial de los movimientos de la cabeza. Y ya de ahí, síguele, doctor, con tu otra diapositiva. La que sigue. La que sigue. Ok. Me faltan otros 2 haces. Sí, O sea, el mencionaba la medial, vestíbulo lateral y el cerebroso. otro. Ok, adelante. Ok. Bueno, otro concepto también que igual mencionaban, o bueno, que se mencionaba en la bibliografía, era como tal el concepto de la pulsión, que, bueno, eso significa empuje y la describen como la sensación o acción de caída hacia los lados, lo que es al lado, y o anteroposterior, y que no es producido por fuerzas externas. Gracias. Como tal, este término, pues Ay, sí, lo gracias. describen como un término muy amplio y pues como tal no es como Gracias. patognomónico de ninguna enfermedad en particular. Está habitualmente acompañado de la sensación de vértigo, que también más adelante vamos a definir cada uno de estos conceptos. Y bueno, que produce una alteración de los reflejos vestibuloespinales. Y como ya habíamos revisado, pues tendremos que controlar el tono muscular, acordar la información brindada por los laberintos, mantener una postura determinada o hacer las correcciones necesarias precisamente pues, para no perder el equilibrio. Ok, Y no bueno, es también, patognomónico, ajá, no, pero sí te da una una, alteración, o sea, sí, te debe dar una sospecha de una una alteración sospecha, sí, neurológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo a nivel de núcleos vestibulares está mal. sí. Hay, De hecho, hay también hay, síndromes ujú, hay síndromes vestibulares ujú, con manifestaciones neurológicas, precisamente por esta conexión anatómica y fisiológica. Ajá. sí, así es. De hecho, también, bueno, aquí menciona que en presencia de una persona o algún paciente que se nos presente que tiene que caer hacia un lado, que es conocido como lateropulsión, o hacia adelante o hacia atrás, que es antero o retropulsión, como si bien menciona, hay que sospechar si el sistema vestibular sufre alguna alteración. Y de hecho, sí.
Igual, también se menciona que lesiones que fuera del sistema vestibular, pues como vimos, ¿no? Como tal, los sistemas pues trabajan en conjunto con él, lo que vimos lo que es la propiocepción. También aquí sistemas que regulan su funcionamiento como tal a nivel del cerebelo o sistemas motores. Y también se describe que podemos hacer como tal o tenemos que tener en cuenta ciertos diagnósticos diferenciales. En este caso, serían tanto algunas opciones de manera tanto vestibular, de a lo mejor de mis síntomas sensitivos. También mencionaban lo que son las hemiataxias, que son niveles de lesiones cerebelosas, las hemiparesias, y por ejemplo, se describe un tipo de pulsión anterior-posterior, que es la que se observan en las lesiones de ganglios de la base. Y el ejemplo que se describe, o como el más característico, sería, o es la enfermedad de Parkinson. Pero sí, o sea, la pulsión y también como igual vamos a ver más adelante en cuanto, cuando veamos lo de las exploraciones, la exploración física y las maniobras que se realizan, eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. Bueno, también se ve como otra parte fundamental lo que son las conexiones vestibulocerebelosas. Estas como tal, bueno, son íntimamente conectadas lo que son con los núcleos vestibulares, los núcleos y el núcleo de Leiters, y va a constituir bueno, también va a constituir lo que es el aparato cerebrovestibular. Y bueno, como se había comentado también, es fundamental también para lo que son las funciones del equilibrio. Tenemos aquí conexiones internas que van a conectar el núcleo del techo con los núcleos vestibulares y las externas, que como tal, bueno, los núcleos vestibulares son núcleos del cerebelo y van a atravesar lo que es el núcleo dentado. También se comenta que, bueno, se describen que hay ciertas manifestaciones clínicas que son observadas en los síndromes vestibulares agudos y que van a ser ya sea por afectación como tal del nervio vestibular, de los núcleos vestibulares o como tal de sus conexiones descendentes y ascendentes. Y bueno, también algunas alteraciones en estas conexiones pueden generar mismos efectos. También Bueno, a otro, ver, nada más para, o sea, antes de seguir avanzando, la cuestión de la información que llevan los haces, vestíbulo espinales, medial y lateral, van a terminar específicamente en algunos de los núcleos. O sea, no es que cada núcleo tenga un haz específico, sino que acá, por ejemplo, en la anterior, está el esquema de donde específicamente lleva la información el núcleo vestibular, el haz vestíbulo espinal medial hacia el núcleo medial de ambos lados. ¿Ok? Entonces, y el otro, a ver, regrésame al anterior. El anterior, ajá, exacto. El lateral, pues termina también en el lateral, pero pues sí, lleva toda la información al lateral. Regálame la otra diapositiva. Ahora, es importante, ajá, la que sigue, la otra, ajá, acá. Es importante que también pues sepamos que hay fibras que se entrecruzan entre núcleo y núcleo. Y toda esta información, doctores, no se queda aquí tampoco. O sea, a través de los haces, esta información va a ascender. Solo quizá lo comentes más adelante. Va a ascender hacia los núcleos intersticiales de Cajal. Y es allí donde a través del nervio del sexto par y de algunos otros nervios oculomotores van a mover el ojo hacia la dirección que corresponda la información que están llevando. Es así como se va a generar el nistagmus, ya sea espontáneo
o postural. Ok, pasamos la que sigue, doctor. Ajá, ¿de aquí ya habías terminado? Sí, de estas, las vestibulocerosas, sí. Es como que ¿Cuál es el que puntual. viene? La otra diapositiva. De la otra, bueno, iba a platicar también un poco de lo que se menciona también de la vertical visual subjetiva, Ujú. o de la percepción Esta visual es de la... una prueba clínica, doctor. Es lo que tienes que explicar, que es una prueba Sí, clínica. ajá, Ujú. sí, cierto. Adelante. Ujú. Ok. Bueno, en este apartado de la vertical visual subjetiva, bueno, también es llamado lo que es la percepción visual de la verticalidad. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque aquí están involucrados lo que son los órganos otolíticos en lo que es en la fuerza de gravedad, como ya conocemos, y bueno, tiene relevancia en lo que es la orientación vertical física, y va a haber también influencia de lo que son de los conductos semicirculares. Y sí, esta es una prueba clínica, digo, aquí se menciona, y este test como tal, o esta prueba está condicionada por interferencia de los sistemas visuales y perceptivos. Y se menciona que es un estudio, es una prueba, pues, no cara, es barata, se puede hacer, y da información, pues, confiable como tal en los resultados. Y bueno, esta información da sobre la integridad tanto anatomofuncional del sistema autolítico y sus vías centrales en los que son los procesos agudos y que se van a manifestar con un desequilibrio tonal vestibular. Y bueno, aquí también como se menciona, pues nos permite tanto orientarnos, navegar en el espacio, puede ser evaluada mediante la medición del sentido de la verticalidad y como ya les mencionaba, apoyado el sistema visual y somatosensitiva, proprioceptiva. Y pues va a depender de la integración de la información proveniente a nivel cortical. Es importante mencionar que cuando se produce una lesión como tal del sistema vestibular o de sus conexiones centrales, pues puede alterar pues esta verticalidad que se menciona. Bueno, ¿qué es lo que se puede encontrar? Una desviación hacia el mismo lado de lo que es la lesión cuando se afectan los núcleos vestibulares y también se va a contralterar si se afecta en la vía vestibular a nivel portuguesencial. O sea, hay que tomar en cuenta o hay que ver la relevancia de esta. Aquí como tal es una prueba, pero a grandes rasgos, de manera general, es lo que se puede sospechar en los pacientes en los que se le aplique. Y digo, es un estudio que no, o sea, no es caro, o sea, se puede realizar. Aquí nada más, bueno, describí como tal, o nada más como que la mencioné, se menciona, y ya como tal, como prueba, sí se describiría un poquito más adelante, pero esta es una idea como que general de lo que trata de lo que es la vertical visual subjetiva. Bueno, aquí vamos a, ya como tal, estaremos analizando ciertos conceptos, en este caso vértigo y equilibrio, y bueno, las características que puede tener cada uno de ellos. En este caso, bueno, aquí volvemos a analizar eh, los componentes que habíamos visto, lo que es el nivel vestibular, la visual y la somatosensorial, en donde se van o como tal, bueno, para llegar a cumplir su funcionamiento como tal, pues va a haber información del medio que nos rodea, tanto del propio organismo como del resto de las estructuras que la forman. Que aquí en el diagrama, que es lo que se conoce como input, y se obtiene tanto el sistema vestibular, visual, somatosensorial, también como tal de la audición, del tacto y entre otras. De ahí se procesa la información por sucesos externos que envían datos hacia lo que es el tronco del encéfalo bajo supervisión del cerebelo. Ahí se van a analizar y se van a seleccionar estos inputs, que es como se describen. Y finalmente va a pedir una respuesta pues más rápida y de los procesos de lo que es a nivel de compensación central. Y como tal, la respuesta motora, que aquí en el diagrama se va a escribir como el output, o sea, toda la información que entra bajo estos componentes
cómo se va a analizar la información, cómo se va a procesar mediante estas estructuras, que aquí tenemos como el procesamiento tanto a nivel cerebral, nuclear y vestibular, y cómo se va a manifestar, en este caso, pues la respuesta motora, que va a tomar la forma de los impulsos pues, neuronales, perdón, y se van a dirigir hacia las astas medulares tanto anteriores, dando origen a lo que son el reflejo vestíbulo-espinal, y hacia los núcleos oculomotores, originando pues el reflejo vestíbulo ocular. Digo, más o menos también es como algo que también ya habíamos analizado hace un momento, pero aquí lo describe tanto, bueno, aquí digamos que la otra descripción sería como proceso de difusión bajo el término de los inputs y outputs, que también otras bibliografías y otros autores la mencionan, pero para que quede un poco más claro. Y bueno, aquí empezamos ya con algunos términos, en este caso del término del vértigo, que se define con el latín vertere o girar, y el equilibrio. Y se puede definir como el equilibrio como la facultad fisiológica, o sea, es una facultad fisiológica por la que los seres vivos perciben su posición y estado de reposo o movimiento. Y bueno, esta debe permitir al sujeto al estar orientado en tiempo, en espacio, además de lugar, dirección y velocidad de desplazamiento. A ver, aquí vamos a esperar. Denme un momento. A ver, aquí es muy importante que ustedes, todos, se aprendan el concepto y la definición de vértigo e inestabilidad antes de pasar a esta parte de la exploración vestibular. Finalmente la estamos haciendo en conjunto para poder avanzar. No podemos separarla porque todo va de la mano. Explorar vértigo es complejo y se tiene que aprender desde la fisiología. Así es que, y sobre todo la fisiopatología. Aquí la vamos a dejar. La próxima clase, la pregunta va a ser muy específica para todos. ¿Qué es vértigo? ¿Qué es mareo? ¿Cuál es la diferencia entre vértigo, mareo o inestabilidad? Entonces, esta parte voy a preguntar, también estudien sobre lo que es el mecanismo de la compensación vestibular y qué fibra motórica participa. Todo esto lo vamos a preguntar en la próxima clase. ¿Qué es la lateropulsión? ¿Cuál es la diferencia entre una lateropulsión y una marcha táxica? Eso lo voy a preguntar, o sea, de verdad no acepto que me digan, es que se queden, o sea, el no saber. ¿Por qué? Porque, repito, ya son de posgrado. Y esta actitud que yo tengo con ustedes es por la experiencia que tengo en dar estas clases. Les he dado en forma ininterrumpida con ustedes por 9 años. Entonces no acepto que no me respondan y que pues, hago siempre las mismas preguntas. Hay generaciones que verdaderamente se ponen las pilas y estudian. Hay muchos de ustedes que sí lo hacen, pero no acepto que me digan es que eso no lo entendí, no lo vi, o sea, de plano no. Es para lo que están. Entonces, por favor, en la próxima, allí tienen la bibliografía, no me estoy saliendo. Lo único que tienen que hacer es estudiar para que respondan cuando se les pregunte. Y parece que no lo tomo en cuenta, pero voy a tomar en cuenta en el análisis del reporte que yo voy a mandar al final de la votación. Quienes sí participaron, quienes ni siquiera tenían idea, y quienes de plano ni contestaron. Entonces, la próxima vez los quiero más participativos. Ya son varias clases. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, chicos. Sí, doctora. Que tengan Gracias. buen inicio de semana. Igualmente. Gracias. Gracias.